Bueno, pues ya estamos de regreso. Acompáñame a ver el siguiente material para hablar de este tema. En México, desde el 23 de marzo, los niños, niñas y adolescentes de todo el país han tenido que mantenerse aislados en sus hogares debido a la alerta sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Este confinamiento ha provocado una ruptura con las rutinas de todos nosotros y en el caso de los menores también han manifestado ciertas conductas envueltas en un escenario de miedo al contagio y de incertidumbre por un futuro incierto. ¿Cómo ayudamos a los más pequeños y a los adolescentes a sobrellevar esta inusual realidad? Bueno, pues para hablar de este tema el día de hoy tenemos aquí a Ana Gladys Vargas Espíndola. Ella es psicóloga y psicoterapeuta especialista en la atención a personas en situación de crisis y duelo, y ella es cofundadora de la asociación Tech Palewi. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Oye, ¿qué representa para los niños y las niñas en educación básica, primaria y secundaria ir a la escuela y asistir todos los días? O sea, realmente sí asistir. Realmente sí asistir. Híjole, yo creo que ahorita es cuando podemos valorar, ¿no? Creo que estamos en un tiempo en el que estamos valorando lo que teníamos, ¿no? Y para los niños, la escuela es mucho más que un espacio de aprendizaje. Y esto es algo que nos cuesta un poco de trabajo entenderlo a los papás porque pensamos que van a la escuela a aprender y a sacar buenas calificaciones. Eso lo hacen como por evitar problemas en casa, porque es lo que les toca y así llevan la fiesta en paz, ¿no? Pero los niños van a vincularse con los otros niños, a vincularse con la maestra, con el maestro, a establecer lazos de afecto, a ser ellos, espacios de intimidad, ¿no? A construirse como seres como a desarrollar sus habilidades socioafectivas, ¿no? En este terreno. Entonces, lo que esperamos de un niño al terminar, por ejemplo, la primaria y una niña, es que tengan amplias capacidades de vínculo socioafectivo con pares, ¿no? Que puedan establecer relaciones con amigos entrañables, confidentes, que puedan como disfrutar de la relación de pares, ¿no? Por supuesto de complicidad con sus maestros, que esto es algo muy importante y sobre todo en este tiempo de pandemia lo hemos visto, es importantísimo el vínculo afectivo de las maestras y los maestros con las y los niños. Esto es algo que les ayuda a transitar momentos difíciles en casa, por ejemplo, llegan a la escuela y entonces le platican a la maestra que si asaltaron, que si papá se enojó con mamá, que si papá se fue de casa, o mamá está enferma. Y estos espacios en donde ellos pueden elaborar eso que viven en casa es muy importante, es organizador, es contenedor, es maduracional, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando nosotros pensamos en un niño sano, pensamos en un niño en el espacio escolar. Claro. No aprendiendo, un niño en el espacio escolar, ¿no? Claro. Que es diferente, ¿no? Cuando nosotros vemos a niños, por ejemplo, que por sus circunstancias tienen que tomar clases aislados, ¿no? Es un niño que está aprendiendo, pero restado de otras posibilidades que otorga el espacio escolar. Es que algo que dijiste ahorita que me llama muchísimo la atención y que yo creo que todas las mamás lo hemos vivido, es esto de darnos cuenta que es un espacio donde ellos sociabilizan, ¿no? Es un espacio donde se vuelve su club social, donde encuentran todos estos lazos, relaciones, amores, etcétera, que en este momento nuestros niños no están viviendo. Así es. ¿Qué es lo que les está pasando? Por eso ahorita, por ejemplo, podemos estar hablando de que están viviendo un duelo nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes. Yo creo que sí, están viviendo un duelo. Creo que tenemos que estar observando que nuestros hijos pueden estar deprimidos en este momento. Ajá. Yo pensaba en el tema y se me vino una imagen a la mente que a lo mejor algunas mamás lo tienen, de una película que pasó hace poco que es de, bueno, hace algún tiempo, de Emoticón, se llama algo así, y entonces trata de la historia de los emoticones y el personaje principal es el emoticón que es el de X. Para nosotros en nuestra generación es como cuando X, no importa. Ajá. Sí, cuando no hay ninguna emoción que compartir, cuando nada te entusiasma. Así están nuestros hijos, X, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela?
la escuela es ponerte frente a la televisión, conectarte unos minutos con la maestra o un largo tiempo si estás en una escuela particular, pero no puedes dialogar con los compañeros, la comunicación con la maestra es poca, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue? Pues X, ¿no? Normal, o pues no pasó nada interesante, ¿no? Y eso nosotros podemos banalizarlo, porque además yo quisiera contextualizar que escuchar las necesidades afectivas de nuestros hijos no es fácil, porque nosotros estamos sobrepasados en este momento. Claro. O sea, tenemos casi 6 meses de confinamiento con todas las angustias. Nunca habíamos tenido, habitualmente tenemos una vida llena de estrés. Sobre el estrés habitual tenemos preocupación, 6 meses de temor al contagio de nosotros y nuestros seres amados, adultos mayores, personas con comorbilidades que tenemos amadas a nuestro entorno, hijos, si ha habido personas enfermas en casa o algunas más delicadas y hospitalizadas, si amigas, papás de amigas, ¿no? Algo pasó y entonces sentimos que también nos puede pasar y empezamos a alertarnos sentimos más cercano el riesgo de lo que habitualmente lo sentimos cercano. El confinamiento, la preocupación económica, que es algo que nos ha acompañado. Ahora en este tiempo hay que salir a trabajar, pero los niños están en la escuela, y cómo combinas el estar con ellos cuando tienes que ser productivo, productiva para que no te corran, por ejemplo, y entonces cómo les pongo atención. Entonces llega el regreso a clases en un momento en que los papás estamos desgastados, sobrepasados, como con mucha angustia encima, mucho estrés. Y entonces, ¿cómo le hacemos para poner energía en este nuevo momento y entonces relajarnos y preguntarles, ¿cómo te fue hoy? ¿No? Ay, sí. ¿Cómo estuvo hoy el día? No estamos pudiendo como recuperar este equilibrio interno que nuestros hijos necesitan para tan solo, como hoja en blanco, vincularnos y adentrarnos en su mundo escolar, que es una parte importantísima de su mundo interno, y entonces observar cómo se sienten en la interacción con las maestras, cómo platicar de lo que vieron en la televisión, por ejemplo, de los programas que están viendo, qué dificultades están teniendo, qué no les motiva, por ejemplo, cuando dicen, pues me fue normal, X, ¿no? Sí. Es que nosotros también, esto que dices me parece fundamental, Gladys, porque nosotros estamos justamente rebasados. Sí, los papás y las mamás estamos rebasados, y sin embargo es algo que sí tenemos que atender, que sí nos toca atender. O sea, sí nos toca atender la salud mental de nuestros niños, y sí nos toca atender las emociones que están experimentando. Pam, ¿quieres hacer una pregunta? Gladys, nos comenta Rubén en las redes sociales, nos dice, triste, pero es lo que estamos viviendo en casa, es la verdadera pandemia. Sin trabajo y sin escuela. Y de lo que nos comentabas, ¿no? De la forma en cómo se sienten los niños y hasta los papás, ¿qué otras emociones pueden enfrentar y reconocer para poder hacer un cambio o una modificación en la casa, y precisamente para que los niños pues tengan esta visión en la escuela o tomar sus clases de una manera positiva? Así más saludable. Fíjate, yo lo primero que creo que tenemos que hacer es, los niños no pueden solos, necesitan de nuestra ayuda. Necesitan procesar lo que emocionalmente están viviendo, necesitan darle palabras y necesitan un interlocutor adulto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos estar suficientemente bien para ellos, y esto implica que no nos exijamos ni nos castiguemos porque ya pasaron 2 semanas y no le he podido dedicar el tiempo que necesita. Nunca es tarde. A lo mejor este fin de semana va a ser el primer fin de semana que me dedique a preguntarle y cómo vas, y platícame, y meterme en la plataforma y poder ver algunos videos y preguntarle, oye, el video que viste tal día, qué interesante. O sea, si nosotros somos más justos y más comprensivos con nosotros mismos, si no nos latigamos, si no nos exigimos, es más fácil que fluyamos a que si nos sobreexigimos y nos sobreestresamos. Claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar todas las sutiles precios. Ya cállate, bájale a la tele, deja de estar jugando. O sea, y entonces se hace en casa un caos terrible. Los gritos, la subida de volumen puede ser también un elemento que nos hable de depresión. Tenemos que estar escuchando qué es lo que está diciendo con esta conducta. Por ejemplo, puede estar jugando muy violentamente con sus juguetes.
Yo creo que tenemos que observarnos y observar también qué ambiente están teniendo en casa. Por ejemplo, antes se iban y en la escuela tenían un ambiente diferente, muchas veces más saludable que en casa. Ahora están todo el tiempo viendo nuestras preocupaciones, si estamos preocupados porque la abuelita se enfermó, estamos preocupados porque no tenemos trabajo, porque no hay ingresos, porque no nos dio para pagar la colegiatura, y además estamos viendo que discutimos con el compañero, con la pareja, y como estamos tensos, por pequeñas cosas empezamos a discutir si la comida está fría, entonces, y ellos están recibiendo toda esta información y procesándola como pueden, y lo que se genera es muchísima angustia. Claro. ¿Qué hacen ellos con tantos estímulos? Por ejemplo, si de repente hablamos, es que la mamá de tal persona está muy grave en el hospital, sin darnos cuenta lo hablamos delante de ellos, y no porque tengamos que ocultarles lo que está pasando, pero se nos sale la angustia delante de ellos, y ellos ¿qué hacen con la información y la angustia? Claro. Entonces se van a su cuarto, por ejemplo, se aíslan, ¿no? O sea, no tienen ganas de comunicarse porque están invadidos, y en la noche les cuesta trabajo dormir. Yo creo que muchas mamás se han dado cuenta que los niños se están levantando en las noches porque están intranquilos, no están pudiendo dormir. Están teniendo pesadillas. Están teniendo pesadillas. Sí. Por ejemplo, algo importantísimo es, si estamos pensando en que no lo hemos podido hacer y lo vamos a empezar a hacer a partir de ahora, es en las mañanas levantarlos muy amorosamente, no a gritos, apúrate, no, muy amorosamente, tratando de que empiecen el día como de lo más armónico y preguntarles cómo dormiste, qué soñaste, ¿no? Regresar un poco a las rutinas, ¿no? Porque de repente todo esto de la pandemia nos sacó a muchas personas de las rutinas y ahora tienen que volver a empezar un poco igual que ha sido todos los años anteriores, que siempre las primeras semanas nos cuesta como trabajo de volver a regresar a la rutina, pero es importante. Quiero que me acompañen a ver el siguiente material, por favor. Probablemente la nueva normalidad en la que nos encontramos genere en nuestros hijos reacciones que no sabemos cómo equilibrar, puesto que su relación con lo que era su mundo ha cambiado. Ante la pérdida de su cotidianidad, es común que vivan su propio duelo. El duelo responde a un proceso natural de adaptación por el que pasamos para asumir la pérdida de algo, bien sea un objeto, una persona, una situación. Las reacciones de este proceso, tanto físicas como emocionales, son diferentes según la etapa evolutiva en la que se encuentre el menor. Es posible que en este momento todos los integrantes de la comunidad estemos resistiendo cambios en nuestra vida. Sin embargo, en los niños, niñas y adolescentes pueden ser más fuertes porque el propio proceso de crecimiento conlleva un duelo. En esta etapa transitoria de crecimiento, todas las reflexiones que se puedan abordar de manera positiva en el sentir de los más pequeños son importantes, pero no debemos excluirlos de la experiencia que se está viviendo, ya que es fundamental apoyarlos frente a la pérdida del ambiente en el que están acostumbrados a desarrollarse. La escuela, los compañeros, los hábitos, sus profesoras y la convivencia en general. Bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando y claro, lo que necesitamos es tener como papás y mamás algunas herramientas que nos ayuden a poder enfrentarlo, ¿no? Y entre esto podríamos llamar una especie de opciones de supervivencia, o sea, ¿qué cosas tú nos dirías que tenemos que poner atención en este periodo para que entonces podamos, pues, llevar a buen término toda esta etapa de la pandemia? Mira, yo te diría, empieza con la mañana. Yo estoy muy preocupada porque tengo que sacar ciertas cargas de trabajo, pero tengo que despertar a mi hijo, lo apunto y voy a despertarlos con mucho amor. Y me abro el espacio de tiempo para hacerles el desayuno y que el desayuno sea un espacio armónico en donde platiquemos, juguemos, conversemos, y entonces terminando cada quien se pone en su espacio a tomar las clases que tocan y entonces nos aislamos, ¿no? No podemos ni hablar, no podemos aislarnos, tenemos que estar con un ojo al gato y otro al garabato, escuchando cómo están en las clases, si ya salieron a receso, y preguntándoles, sabiendo que así va a ser, no nos estresemos, ya no va a haber periodos de concentración largos, ¿no? Son cortados, y por ejemplo, otro elemento de supervivencia podría ser dejar una hora entonces para la comida. Entonces, a cierta hora cortar las actividades y disponernos todos a involucrarnos en la hora de la comida. Por ejemplo, que todos tengamos una función, que ayuden a calentar tortillas, que ayuden a preparar el agua, que otro ponga la mesa, ¿no? Y que a todos nos involucremos. ¿Quién quita la mesa? Que no sea una mamá frustrada que va a la cocina y tiene rápido que hacer de comer para darla a todos y se sienta al final a comer. No, todos tenemos que participar. Si hay alguien que está enojado, que está tenso, que no quiere,
se le invita a participar, ¿no? Se le invita, hay que distinguir entre poner límites, que es importante, te toca hacerlo, ¿no? Y otro momento, observar y platicar con ellos y decir, ¿qué está pasando? Que no quieres colaborar. A lo mejor es parte del enojo que hablábamos, que no está queriendo colaborar porque está enojado con el momento que le está tocando vivir, porque su vida es incierta, porque si nosotros no sabemos qué hacer con la incertidumbre, pues ellos menos. Entonces nos abrimos un espacio para hablar de esa conducta que está teniendo retadora, de su poca disposición. Eso sería una alternativa de sobrevivencia, abrir espacios para hablar de las emociones, por ejemplo. Otro tema, la cena, es importantísimo abrir el espacio nuevamente para cenar juntos. Por ejemplo, los fines de semana no pueden ser igual que el resto de la semana. Tenemos que hacer fines de semana verdaderamente divertidos para todos. Y divertidos es jugando juegos de mesa. Yo siempre he dicho, no pasa nada si hoy la casa se convierte en un espacio diferente y en la sala están los juegos de mesa y no está recogida. No pasa nada. Nada. ¿No? El rompecabezas a medio lo dejamos, pues lo retomamos, ¿no? Hacemos comida que nos encanta el fin de semana, por ejemplo. Tenemos que buscar espacios para salir a caminar con ellos. Ahorita sabemos que tenemos que cuidarnos, pero por ejemplo, cómo creativamente a lo mejor a cierta hora de la noche salimos en familia a caminar y platicamos de cosas que en el espacio no platicamos, claro, ¿no? Esto de cambiar de hábitos el fin de semana me parece como muy importante y también de repente se nos olvida y ahorita muchos papás se están pasando todos los fines de semana trabajando y cuidar también todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño, ¿no? Fíjate que tenemos algunas cápsulas donde nos dicen las dudas y los miedos de los chiquitines. Vamos a ver qué nos... La escuela en línea implicará un esfuerzo de acompañamiento para los padres. Para los niños, las niñas y los adolescentes, el ambiente escolar es un ámbito de referencia, el lugar de encuentro con sus pares, amigos y compañeros. Es el espacio donde se juega, socializa, se divierten y también estudian y aprenden. Ahí marcan su rutina, establecen horarios y planifican sus actividades y responsabilidades. La escuela definitivamente va más allá de ser el lugar donde adquieren conocimientos. De ahí la complejidad de abordar el seguimiento académico desde casa. Por otra parte, el actual confinamiento implica una fuerte exposición a los medios de comunicación. Por lo tanto, vale la pena preguntarles a los menores qué han escuchado sobre el coronavirus, es decir, indagar sobre cómo se sienten al respecto. Ante la expresión de sus sentimientos y emociones, será necesario hablar con calma, transmitir tranquilidad y hablar sobre todo lo que sí se puede hacer para mantenerse seguro. Bueno, también vamos a ver lo que están diciendo en las redes, acompáñenos. Así es, Gladys, nos cuentan. Lo que me duele es que los chicos están perdiendo etapas de su vida con sus pares, recontaminándose en casa de los humores de los adultos o del mal humor, ¿no? Que era lo que nos comentabas ahorita. También nos dicen, nuestros niños, adolescentes y jóvenes están sufriendo un secuestro literal en las condiciones de adultos incapaces de manejar sus emociones, que prefieren a sus hijos fuera de casa, que los mismos adultos no sabemos relacionarnos sumamente. ¿Qué es lo que nos decían, no? Bueno, hay que hacer actividades en casa y es preferible a veces que, bueno, niños, salte a jugar, ¿no? Y no les ponen esa atención adecuada. ¿Qué les podemos decir? Fíjate que ahorita que comentabas esto me acordé que en la junta de inicio de clases un papá comentó, lo menos importante ahorita, le decía a la maestra, es que los niños aprendan, ¿no? Y cuando yo la escuché, no queriendo generar ningún debate, ¿no? Pensé, no, al contrario, lo más importante en este momento es que nuestros hijos aprendan, que este es un momento difícil y que podemos salir juntos todos adelante de este momento. Y que si todos somos creativos y si ponemos nuestra mejor disposición y si nos comunicamos, vamos a salir fortalecidos de este momento. Y que si bien no va a poder aprender todo lo que aprendería en el ámbito escolar, sí hay muchas cosas que aprender, como la solidaridad, la cooperación, la disposición para la ayuda mutua, el pensar, ¿cuándo habíamos tenido tantos espacios de solidaridad? El que le toca pensar, por ejemplo, qué él va a hacer por la abuela que está en casa, a lo mejor más triste, pues hablarle diario, o por el tío que se enfermó, pues preguntarle cómo está, y él también puede participar de la solidaridad, del apoyo a los otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un gran momento de aprendizaje. Yo no creo que estén perdiendo nuestros hijos años de vida, ¿no? A lo mejor no están aprendiendo académicamente lo que tendrían, cierto, que nosotros aquí tendríamos que ver, hijo, si mi hijo tiene problemas de ortografía, pues tengo que dedicarme media hora a leer con él para que eso que no puede hacer la maestra,
pues lo hagamos en casa. Y si tiene problemas de matemáticas, pues vamos a jugar, a hacer cosas de matemáticas o a las tablas, ¿no? O sea, problemas matemáticos. Y ni hablar, tengo que incorporar como creatividad en esto para que académicamente vayan evolucionando sin que esto sea la prioridad y sin que yo me frustre porque no aprenden, y entendiendo que mi papel como padre y madre es enseñarles mucho más cosas. Decía, es que se están tragando, ¿no?, los humores, ¿no? Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para que mi hijo no sea el receptor de mis humores? Porque él no tiene la culpa de que yo esté preocupada por un trabajo que tengo que entregar. Es que, por ejemplo, eso es una de las cosas que está sucediendo. O sea, muchos papás que nos están viendo dicen, bueno, ¿en qué momento quieres que me siente a hacer matemáticas con él, o que me siente a leer y ortografía cuando yo estoy teniendo una exigencia muy fuerte en el área laboral? Y aparte estamos sabiendo también que el problema económico está siendo fuerte. Entonces creo que este mensaje de en este momento no es lo más importante, aunque hay que ponerle atención. También eso es como importante decirlo, y me parece muy rescatable esta parte donde dices, bueno, hay muchas otras cosas que vamos a aprender en este momento, ¿no? O sea, la supervivencia. Así es. ¿No? Cómo podemos compartir. Muchos estamos teniendo la oportunidad de estar con nuestros hijos de una manera que nunca habíamos estado antes. Así es, muchos papás están con los niños, a lo mejor este es el momento de que les hagan de desayunar, de aprendan a compartir con ellos ese espacio. Yo sé que nos sentimos sobreexigidos en este momento, pero nosotros tenemos que cambiar esta condición y poder entender que este es un momento en la vida en el que podemos o no salir enriquecidos. Decía Víctor Frank que nosotros decidimos la actitud con la que enfrentamos las circunstancias. Sin duda. Y así es, nosotros vamos a decidir si vemos este momento con tensión, con enojo, como fastidio, ¿no? Enojados con las autoridades. Puedo ver que esto nos tocó, no decidimos, como seguramente no decidieron en la Primera Guerra Mundial la gente vivir, ni la Segunda Guerra Mundial, ni muchas situaciones, el temblor, no, muchas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Bueno, nunca pensamos vivir una pandemia, claro, pero ¿cómo nos vamos a lograr salir enriquecidos de este momento? Que aparte es justamente parte de estar vivo, ¿no? O sea, enfrentar todas estas cosas que nombraste y que todos tenemos que enfrentar. Y bueno, muchísimas gracias, Gladys, gracias por estar aquí, y bueno, mucho éxito a todas las mamás y a todos los papás